complacidos, inmensamente complacidos de tener la compañía del profesor Diego Pineda, docente y escritor, licenciado en filosofía, doctor en filosofía, actualmente profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, quien nos va a ofrecer hoy una conferencia titulada La filosofía y su vocación educadora a propósito de Sócrates. La Universidad Atlántico, el programa de filosofía, estamos inmensamente complacidos de tenerlo hoy en esta clase inaugural que el profesor Diego nos ofrece a los profesores y a los estudiantes del programa de filosofía de la Universidad Atlántica. Bienvenido, profesor. Bueno, buenos días para todos y pues muchas gracias por su invitación. Sin más preámbulos, voy a leer la conferencia para que al final tengamos un ratico para poderla comentar, discutir, ¿vale? Bueno, buenos días para todos. A esto lo he titulado La filosofía y su vocación educadora a propósito de Sócrates. Y comienzo con un pasaje del diálogo Parménides de Platón, que dice así: profundiza en ti mismo y ejercítate lo más posible en todo eso que parece no servir para nada y que por el vulgo es considerado como charlatanería. Hazlo así mientras todavía eres joven, pues de otro modo la verdad se te escapará. Con estas palabras, puestas por Platón en boca de Parménides, quisiera iniciar hoy esta lección, que quiere ser más que un discurso erudito o una reflexión filosófica de carácter técnico, una invitación al ejercicio de la filosofía y un testimonio de vivencia filosófica. Invitación que apunta a comprender de una cierta manera ese quehacer que a todos los presentes nos reúne, que apunta a entender la filosofía como dotada de una natural vocación educadora, testimonio que quisiera trascender los estrechos límites de un sentimiento personal para convertirse en una convocatoria para que cada uno busque la verdad por sí mismo. Para comenzar, pongamos de presente que la filosofía tiene un carácter educativo que se remonta a su condición originaria. Si por origen entendemos, además de un comienzo en el tiempo, el principio o la fuente misma de donde brotan una y otra vez nuevos desarrollos, y no otro es, por cierto, el sentido que la palabra argé tiene entre los griegos, hemos de afirmar que desde su origen la filosofía se ha autocomprendido como educadora de la humanidad. Así fue entre los griegos, que encontraron en ella una de las más altas expresiones de su ideal formativo, de la paideia. Así lo fue entre los modernos que le plantearon a la filosofía la tarea de la ilustración. Así ha sido y así será entre todos aquellos que, planteándose la búsqueda de la verdad como su finalidad esencial, procuran los medios por los cuales la luz de la verdad ha de iluminar la tarea de los hombres. Sin embargo, esta apelación a los orígenes del pensamiento filosófico no justifica por sí misma el sentido de la vocación educadora de la filosofía. Y ello, en primer término, porque seguramente no es claro el contenido que aquí se asigna a la expresión vocación educadora. Desde luego, la simple palabra vocación despierta ya serias sospechas, puesto que la tenemos ordinariamente asociada a ciertas representaciones religiosas. Quisiera que asignáramos a esta palabra solo lo que ella misma expresa en cuanto voz, llamado. Quien tiene una vocación posee, pues, algo más que un simple oficio que lo liga con un mercado laboral o un cargo como profesional que justifique su prestigio social. Una vocación es, en todo caso, algo distinto y mucho más amplio que un simple oficio o profesión. Una vocación
comporta una forma de vida, un modo específico de estar en el mundo, una particular manera de apreciarlo. No se reduce a los marcos estrechos de unas reglas técnicas o un horario de trabajo. Una vocación, en cuanto representa un llamado en el silencio y siempre misterioso, está lejos de ser una posesión propia. No nos pertenece y por ello mismo nos desborda. Lejos de reducirnos a un tiempo o espacio determinados, copa todos nuestros momentos y lugares. Por no encerrarnos en el marco de unas reglas de ejecución o en el marco de pensamientos predeterminados, otorga a nuestro espíritu libertad de pensamiento y acción. Una vocación es un don que gratuitamente se nos ha entregado y por ello no lo tenemos por posesión propia. Implica una misión que libre y gozosamente hemos escogido y por tanto que más libres y felices ha de hacernos. Es un servicio que gratuitamente ofrecemos porque gratuitamente nos ha sido dado. Podrá entenderse ahora un poco mejor lo que quiero significar con la expresión vocación educadora de la filosofía. En primer lugar, y esto es lo fundamental, que la filosofía es en sí misma y no por el concurso de una técnica extraña a la reflexión, sino por las características propias de su ejercicio, educadora en el más profundo sentido de la palabra, y que por tanto el filósofo es un educador por naturaleza. O sea, un educador no tanto porque conozca detenidamente las técnicas didácticas, cuanto porque su ejercicio reflexivo es parte esencial en el proceso. En este sentido, el filósofo encuentra justificada su tarea, no por una retribución externa a esta, como suele suceder en cualquier profesión, sino por la respuesta a un llamado que surge de sí mismo. Llamado que, aunque siempre enigmático e indescifrable, otorga a su vida un sentido pleno y libre. Quiero decir con esto entonces precisamente que si a la filosofía y al filósofo corresponden lo que aquí he llamado una vocación educadora, ello es porque a él y a ella solo se les puede concebir como una vocación y nunca como un ejercicio profesional. No podríamos hablar en nuestro mundo actual de la vocación educadora de la medicina, la ingeniería o la comunicación social, puesto que ellas constituyen esencialmente profesiones. Por el contrario, en el caso de la filosofía, nos encontramos con un modo particular de ser y de sentir, con una manera peculiar de afrontar la vida, con un carácter, con un ethos formado en el ejercicio de la reflexión. Y es precisamente en esta formación del carácter, de allí la condición propiamente ética que ella posee, y es precisamente allí donde la filosofía cumple con su primera y fundamental misión educadora. Esta idea de la vocación educadora de la filosofía se encuentra expresada con singular fuerza en la figura de Sócrates, considerado por la tradición del pensamiento occidental como el prototipo del filósofo y como el educador por excelencia. Como bien lo ha dicho Werner Jäger, su figura, comillas, su figura se convierte en eje de la historia de la formación del hombre griego por su propio esfuerzo. Sócrates es el fenómeno pedagógico más formidable en la historia de Occidente. Él mismo, según nos lo cuenta Platón en su Apología de Sócrates, concibió a la filosofía como una vocación, como la respuesta a un llamado, a una voz que no cesaba de inspirarle desde niño y que, alejándole del espíritu de secta que inspira a los políticos, le incitaba a la educación de los jóvenes en el espíritu de la verdad y le hacía cada vez más un peligroso aguijón clavado en el corazón mismo de la polis.
Bajo esta perspectiva, intentaremos leer la apología de Sócrates al mismo tiempo como la defensa más clara de lo que aquí ya hemos llamado la vocación filosófica y como la más emocionante profesión de fe en la filosofía. Ante todo, cabe plantearse esta pregunta. ¿Qué sentido tiene una defensa de la filosofía y en qué consiste propiamente aquello que quiere ser defendido? Esta pregunta, desde luego, no tendría ningún valor para los miembros del tribunal ateniense, puesto que no están atacando a la filosofía. Por cierto, para ellos no existe algo así como la filosofía o el bien, pues según los que lo componen no hay más que unas cuantas opiniones divulgadas por antepasados que tienen reputación de sabios. Ellos, los miembros del tribunal ateniense, no luchan contra la filosofía, sino contra un hombre concreto, contra Sócrates, el hijo de Sofronisco, de la tribu Antióquide, del demo de Alópese, precisamente el mismo que con sus ironías y con sus preguntas insolentes había puesto por el suelo la reputación de sabios de que gozaban políticos, poetas y oradores. ¿Qué sentido tiene, pues, preguntamos nuevamente, defender la filosofía? Precisamente el de la defensa de una vocación y no de una persona. Sócrates no se defiende a sí mismo, pues al fin y al cabo no le teme a la muerte, ya que ha hecho de su tarea de filósofo, según dice en el Fedón, una preparación para la muerte. Sócrates defiende una vocación, un ethos, un modo de vida, el del filósofo, incómodo para los que se creen sabios, pero imprescindible para la polis. Su defensa resulta difícil porque no parece ser ella la citada en el banquillo de los acusados, pero sobre todo porque se enfrenta ante una acusación anónima y sin derecho a réplica, la acusación de un sistema educativo que adoctrina a los niños y jóvenes en el odio a la verdad y de un sistema político que, llamándose a sí mismo democrático, no tolera la opinión disidente o la actitud inquisidora del filósofo. Sócrates hace aquí eso que Kant habría llamado un uso público de la razón, y lo hace porque concibe su defensa no como un modo de disculpar su actividad o de implorar clemencia. Por ello se niega a derramar lágrimas, a hacer comparecer a sus hijos o a realizar cualquier otra acción que pudiera despertar sentimientos de compasión, sino que lo asume como un compromiso ético. Compromiso con la polis ateniense y con sus leyes, las mismas que le reprocharían en el Critón el incumplimiento de la sentencia, pero sobre todo, compromiso con la filosofía misma, con esa forma de vida a la que por ser un destino libremente escogido, fue capaz de entregar su vida. Ahora bien, ¿qué tipo de filosofía es aquella que Sócrates dice defender y de la cual se presenta a sí mismo como prototipo? Desde luego no puede ser una filosofía que se autocomprende como profesión, pues no consiste en un saber que se posee y en el cual se instruye mediante una técnica a discípulos que pagan a su maestro un estipendio. Precisamente Sócrates no pretende instruir a nadie. En realidad es únicamente la verdad la que instruye internamente, y mucho menos a cambio de un salario. Además, no es poseedor de ningún saber particular, pues no aspira a otra cosa que a amar el saber mismo y a poseerlo en la medida misma en que el amor es posesión. Su saber no es el de los sofistas, el de los oradores que adornan sus discursos con palabras ampulosas y expresiones grandilocuentes.
el de aquellos que, incapaces de lanzarse a la búsqueda de la verdad, se refugiaron en su poder de persuasión. Para Sócrates, no hay saber verdadero donde no existe una vocación por la verdad y la capacidad para expresarse en un lenguaje asequible a todos, y no en un lenguaje rebuscado, en un lenguaje para iniciados. Él mismo se ha dirigido a todos en los sitios públicos, en las plazas y junto a las mesas de los cambistas, en unas palabras que fueron muchas veces más comprensibles a los cambistas y a los esclavos que a los sabiondos oradores atenienses. Sócrates sabe muy claramente que el filósofo puede expresarse en términos sencillos, y él, por cierto, así lo hizo siempre, toda vez que no falte a su obligación fundamental, la obligación con la verdad, y que si en algún momento es preciso que tecnifique su lenguaje, lo hace por las exigencias propias de la verdad que quiere comunicar. Sobre todo, el filósofo sabe, y lo sabe especialmente a través del testimonio de Sócrates, que su palabra no puede tener nunca, si es que quiere ser verdaderamente filósofo, el estilo de una sentencia demoledora que se instala como inamovible, que instala como inamovible la opinión correcta y autorizada, y que una vez pronunciada otorga a todas las cuestiones la condición de cosa juzgada. La palabra filosófica no cierra nunca el espacio de la comunicación, y por ello es siempre una pregunta que instaura un diálogo, pues el verdadero filósofo no formula respuestas, sino preguntas, puesto que la verdad, en vez de encontrarse congelada en las respuestas de un catecismo, se construye comunitariamente en el diálogo. Dice el filósofo alemán Otto Volnov, el diálogo real y verdadero tiene dos aspectos. El primero, el pensamiento de un individuo es siempre incierto, puede enredarse en errores, y es solamente mediante la confirmación de otro individuo que nuestro pensamiento se afirma. El segundo aspecto tiene un sentido mucho más profundo. El pensamiento individual solo puede avanzar en línea recta, sacar conclusiones de lo ya conocido, pero de hecho no es productivo. El pensamiento solo se hace productivo cuando otro individuo interrumpe el discurso, cuando plantea objeciones que lo obligan a uno a repensar. Es esta insistencia la que lleva al pensamiento creador. Este proceso es realizado solo cuando el uno no solo habla y el otro solo interrumpe, sino cuando ambos participan alternadamente, hablando e interrumpiendo. Es en ese momento cuando comienza el verdadero diálogo. Pero ello es algo diferente de la teoría del consenso, según la cual el criterio de la verdad es el acuerdo con el otro. En nuestro caso no se trata de un criterio para una verdad ya establecida, sino del nacimiento de la verdad misma. Es en este sentido en que hablo del diálogo como de un momento de la verdad. Hasta ahí el pasaje de Otto Volnov. Perdón. La verdad se construye en el diálogo. Esto tal vez nadie como Sócrates y su discípulo Platón nos lo han enseñado. Pero la verdad, y este es otro aspecto del asunto que no debemos olvidar, tiene que hacerse a sí misma convincente. Aquí podremos afirmar nuevamente con Sócrates que hemos de llamar hábil orador al que dice la verdad. Esto es, al que convence, no por su poder personal de persuasión,
que no resulta ser otra cosa que capacidad de manipulación de sus oyentes, sino por la verdad misma que a través de él se comunica. En este caso, que es el del filósofo, es la verdad misma la que convence y no el orador. En la verdad radica pues la fuerza del filósofo y no en un saber esotérico de esos que reposan en un libro que puede ser adquirido en la plaza máximo por un dracma. La filosofía para Sócrates no se encuentra encerrada en los libros, modo apropiado desde siempre para mercantilizar el saber, sino que se encuentra viva en todos aquellos capaces de afrontar el compromiso ético que supone la filosofía, la tarea de pensar con radicalidad la propia vida y el destino humano. Por ello, Sócrates, así como fustiga duramente a los sofistas, así también se viene lanza en ristre contra los filósofos de gabinete, contra aquellos que valiéndose de la imagen que del propio Sócrates se da en las nubes de Aristófanes, se encuentran encerrados en su pensatorio y no saben hablar de otra cosa que de las cuatro dimensiones de lo celeste y lo subterráneo, y no son capaces más que de repetir doctrinas ajenas a su espíritu. Sócrates, por el contrario, otorga a la filosofía un carácter vivo e insiste una y otra vez en la necesidad que tiene la polis del filósofo, aunque éste pueda resultarle una figura incómoda, aunque ella lo rechace o crea no necesitarlo. Como bien dijera Cicerón, Sócrates bajó la filosofía del cielo y la instaló en las ciudades y moradas de los hombres. Así pues, la filosofía no existe por ninguna parte sin el compromiso ético del filósofo. Compromiso que, lejos de buscar un objeto fuera de sí mismo, lo encuentra en su labor de construcción de la verdad. El filósofo no puede comprometerse con algo ajeno a la filosofía misma en cuanto ésta es asumida como una vocación. No puede sacrificar su independencia de pensamiento, la libertad de espíritu que le es propia, a ideología, clase social o partido alguno. De allí que resulte una figura incómoda para todos, para el pueblo y para los gobernantes, para el régimen democrático y para los gobiernos despóticos. De allí que cuando se trate de eliminarlo, puedan unirse pueblo y gobernantes, demócratas y tiranos, pues unos y otros han sido víctimas de su aguijón, del poder destructor de sus preguntas. Unos y otros han visto caer ante sus ojos las caretas de la falsa sabiduría. La polis necesita del filósofo y sin embargo nunca será capaz de soportarlo, ya que resulta demasiado incómodo entenderse con quien se mantiene ajeno al espíritu de facción y a la práctica de cualquier forma de violencia. Sobre todo, resulta muy difícil aceptar que en un mundo donde las relaciones fundamentales se rigen por la violencia, alguien se oponga tercamente a ella y busque introducir en medio de la violencia misma el principio de la razón. En todo caso, es incomprensible que, como nos lo muestra en el Critón, alguien injustamente condenado a muerte, que tiene ante sí la posibilidad de huir de su suplicio, tenga la entereza para obrar ante la inminencia de la muerte, con la misma sensatez que caracterizó el conjunto de su vida, y esté en capacidad de someter a examen, sin devolver a los atenienses, violencia por violencia, la posibilidad de su huida ante la muerte, respondiendo en su tradicional tono amable y reposado a su bien intencionado amigo Critón. Y cito aquí un pasaje del Critón de Platón. Reflexionemos juntos, amigo mío, y si puedes de algún modo refutar mis aseveraciones, hazlo y te obedeceré.
En caso contrario, deja ya, buen Critón, de repetirme una y otra vez el mismo tema. Es decir, que debo salir de aquí en contra de los deseos de los atenienses. Desde luego estoy inclinado a no tomar una decisión sin persuadirte antes. No quiero obrar en contra de tu voluntad. Así pues, mira ahora si te parece que ha quedado bien sentado el principio de nuestra reflexión y procura responder a mis preguntas del modo que mejor te parezca. Hasta ahí la cita del Critón. ¿De dónde proviene esta entereza de espíritu mostrada por Sócrates en la antesala de su muerte? Sin duda de la convicción que le acompaña de haber sido fiel a la vocación recibida, de su conciencia de haber hecho de la filosofía mucho más que una ocasión para su lucimiento personal y el cultivo de su ego, de haber vivido a fondo su vida de filósofo y de haberse dejado absorber por su propia tarea. Todavía, ante la posibilidad de que fuera absuelto si renunciase a su condición de filósofo, reafirma una vez más el compromiso ineludible que lo liga con la filosofía. Dice en la Apología: agradezco vuestras palabras y os estimo, atenienses, pero obedeceré al Dios antes que a vosotros. Y mientras tenga aliento y pueda, no cesaré de filosofar, de exhortaros y de hacer demostraciones a todo aquel de vosotros con quien tope con mi modo de hablar acostumbrado. Y así seguiré diciendo: hombre de Atenas, la ciudad de más importancia y renombre en lo que atañe a sabiduría y poder, no te avergüenzas de afanarte por aumentar tus riquezas todo lo posible, así como tu fama y honores, y en cambio no cuidarte ni inquietarte por la sabiduría y la verdad, y porque tu alma sea lo mejor posible. Y si alguno de vosotros se muestra en desacuerdo conmigo y asegura preocuparse, no le dejaré marcharse al punto, ni yo me alejaré, sino que le haré preguntas, le examinaré, le pediré cuentas. Y si no me parece estar en posesión de la virtud, aunque lo diga, le echaré en cara su poco aprecio de lo que más vale y que estimen más lo que es más vil. Este será mi modo de obrar con todo aquel con quien yo tope, sea joven o viejo, extranjero o ateniense, pero preferentemente con estos últimos, por cuanto que estáis más cerca de mí por razón de nacimiento. Pues eso es lo que ordena el Dios, sabedlo bien. Y yo considero que no habéis tenido en la ciudad hasta la fecha un bien mayor que mi labor al servicio de Dios. Efectivamente, yendo de acá para allá, no hago otra cosa que tratar de convenceros, tanto a jóvenes como a viejos, de que no debéis cuidaros de vuestros cuerpos, ni de la fortuna, antes ni con tanta intensidad como de procurar que vuestra alma sea la mejor posible. Para ellos decía que no nace la virtud de la fortuna. En cambio, la fortuna y todo lo demás, tanto en el orden privado como en el público, llegan a ser bienes para los hombres por la virtud. Pues bien, si diciendo esto corrompo a los jóvenes, será ello nocivo. Pero si alguien sostiene que yo digo algo distinto de esto, miente. Y con relación a eso mismo, he aquí lo que os diría. Atenienses, tened presente que yo no puedo obrar de otro modo, ni aunque se me impongan 1000 penas de muerte. Hasta ahí el pasaje de la Apología. Y con esto hemos llegado al punto más alto de la profesión de fe filosófica que nos ha regalado el filósofo ateniense. Su condición es la del hombre a quien todo le puede ser arrebatado, hasta su propia vida, pero no el sentimiento profundo de su misión. Comentando precisamente este pasaje del discurso socrático
nos dice Jäger, comillas, la filosofía que Sócrates profesa aquí, no es un simple proceso teórico de pensamiento, sino que es al mismo tiempo una exhortación y una educación. Hemos dado aquí con la médula de la propia conciencia que Sócrates tenía de su contenido y de su misión. Es una misión educativa que se interpreta a sí mismo como servicio de Dios. Hasta ahí la cita de Jäger. Esta es la paideia socrática, la del filósofo que se ha dedicado con intensidad a hacer vida la vocación educadora de la filosofía y que ha concebido a esta como un proceso de formación, como una obra de arte, como un cuidado del alma. Y esta paideia socrática tiene la fuerza de una misión, de un encargo hecho por la divinidad al que, según el oráculo de Delfos, ha resultado ser el más sabio de los hombres. Por ello, la vocación filosófica que aquí defiende Sócrates no es la del filósofo sin más, sino la del filósofo que se concibe a sí mismo al servicio de la polis, la del hombre que renunciando al poder basado en la ignorancia propia de la opinión mayoritaria y prefiriendo por encima de todo la virtud y la justicia, se ha propuesto a sí mismo la tarea de formar la juventud en el espíritu de la verdad y en la práctica del bien. La vocación que aquí defiende Sócrates es la del filósofo que se sabe a sí mismo y en el más elevado sentido de la palabra, educador. Pero, ¿qué educador pudo ser aquel Sócrates que siempre hemos conocido como la encarnación viva del ideal filosófico? Por supuesto, no uno de aquellos que instruyen en una verdad establecida, no uno de esos que a la manera de Gorgias de Leontinos, pródigos de Zeus o Hipias de Élide, recorren las ciudades buscando prosélitos y abundante retribución a cambio de su saber y su elocuencia. Sócrates no enseña nada y como él mismo lo confiesa, jamás fue maestro de persona alguna. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podremos resolver esta terrible paradoja? Que quien hemos presentado como el modelo por excelencia de todo educador se nos revele como alguien incapaz de enseñar cualquier cosa y afirme que nunca ha abrigado la pretensión de educar a los hombres. La paradoja no hace otra cosa que mostrarnos, una vez más, la actitud irónica y crítica del filósofo ante el saber y la educación de su momento, ante el saber tecnificado y la enseñanza profesional de los sofistas. Pero esto no resuelve por sí mismo la paradoja, pues hay algo que resulta inocultable. Sócrates es un mal profesor. Y ello aunque se esfuerce por ser un verdadero maestro que pregona un ideal de vida, el ideal de vida del filósofo. Es un mal profesor porque su método y la peculiar manera de concebir la verdad así se lo imponen. Nada tiene que enseñar a los otros, pues no se considera poseedor de verdad alguna y porque a la manera de las comadronas, que ya no son capaces de engendrar, no puede hacer otra cosa que ayudar a los demás a que alumbren la verdad a través de sus continuas interrogaciones. Sócrates se presenta ante los hombres con un arma exclusiva, la pregunta. ¿Pero es que acaso puede existir un arma más peligrosa? Políticos, poetas y oradores atenienses saben que no, pues ellos fueron víctimas de sus inquisiciones atrevidas y hubieron de soportar el incómodo aguijón del maestro ateniense. Incómodo porque ya no dejó a nadie dormir tranquilo, pero esencial para todos aquellos que ya no quisieron vivir la inmediatez de la existencia y pretendieron hacer de la verdad
más que un mero enunciado teórico, un compromiso vital. Puede haber una educación más profunda que aquella que, en vez de limitarse al desarrollo de ciertas capacidades o a la instrucción en determinados conocimientos, quiso poner al hombre en condiciones de alcanzar la verdadera meta de su vida. Por encima de cualquier técnica particular, sea esta la de la elaboración del discurso o la de la administración de la polis. Por encima de toda ciencia fragmentada y especializada, Sócrates se propuso entregar a los hombres una forma de sabiduría, aquella consistente en saber a ciencia cierta que no sabemos nada, aquella que se proclama no con la soberbia de quien cree saberlo todo, sino con la arrogancia natural de quien sabe someterlo todo a un examen racional. Una sabiduría consistente en la aspiración a una ordenación consciente de la vida a partir de criterios racionales. Esta es la paideia filosófica de Sócrates. Esto fue lo que Sócrates vivió y enseñó a lo largo de tantos años. Esto fue lo que, a falta de riquezas, resultó ser su única posesión. A él se podrían aplicar las mismas palabras que pronunciara el filósofo Estilpón de la escuela socrática de Megara cuando le fuera saqueada su vivienda. La paideia la paideia no se la ha llevado nadie de mi casa. Así pues, Sócrates fue el más grande educador, no tanto porque poseyera la experiencia o el saber propio de un científico, cuanto porque encarnó como ninguno el ideal de vida del filósofo. En él, filósofo y educador se conjugan en una unidad indisoluble. Eso fue lo que nunca pasó por alto a sus innumerables discípulos, y eso es lo que hoy para nosotros debe resultar irrefutable, que la filosofía, a diferencia de las ciencias particulares, no encuentra su función educativa por el concurso de técnicas ajenas a sí misma, sino por su capacidad de moldear, de dar forma al carácter de los hombres. Y de esta vida consagrada a la filosofía queda poco por decir, tan solo que alcanzó con su muerte su plena realización, y que por ello resultaría absurdo intentar rehuir una muerte que se presenta a todas luces necesaria. Pero al menos es posible, y también se debe, suplicar a los dioses que resulte feliz mi emigración de aquí a allá. Esto es lo que suplico, que así sea. Y después de decir estas palabras, bebió veneno conteniendo la respiración, sin repugnancia y sin dificultad. Hasta ese momento, la mayor parte de nosotros fue lo suficientemente capaz de contener el llanto, pero cuando le vimos beber y cómo lo había bebido, ya no pudimos contenernos. A mí también, y contra mi voluntad, caíanme las lágrimas a raudales, de tal manera que, cubriéndome el rostro, lloré por mí mismo, pues ciertamente no era por aquel por quien lloraba, sino por mi propia desventura al haber sido privado de tal amigo. Gritón, como aún antes que yo no había sido capaz de contener las lágrimas, se había levantado. Y Apolodoro, que ya con anterioridad no había cesado un momento de llorar, rompió a gemir entonces, entre lágrimas y demostraciones de indignación, de tal forma que no hubo nadie de los presentes, con excepción del propio Sócrates, a quien no conmoviera. Pero entonces nos dijo: ¿qué es lo que hacéis, hombres extraños? Si mandé afuera a las mujeres, fue por esto especialmente, para que no importunasen de ese modo, pues tengo oído que se debe morir entre palabras de buen augurio. Ea, pues, estad tranquilos y mostraos fuertes.
y al oírle nosotros sentimos vergüenza y contuvimos el llanto. Él, por su parte, después de haberse paseado, cuando dijo que se le ponían pesadas las piernas, se acostó boca arriba, pues así se lo había aconsejado el hombre. Al mismo tiempo, el que le había dado el veneno le cogió los pies y las piernas y se los observaba a intervalos. Luego le apretó fuertemente el pie y le preguntó si lo sentía. Sócrates dijo que no. A continuación hizo lo mismo con las piernas y yendo subiendo de este modo, nos mostró que se iba enfriando y quedándose. Y siguióle tocando y nos dijo que cuando le llegara al corazón se moriría. Tenía ya casi fría la región del vientre cuando, descubriendo su rostro, pues se lo había tapado, dijo estas que fueron sus últimas palabras. Oh Critón, debemos un gallo a Asclepio. Pagad la deuda y no la paséis por alto. Descuida que así se hará, le respondió Critón. Mira si tienes que decir algo más. A esta pregunta de Critón ya no contestó, sino que al cabo de un rato tuvo un estremecimiento y el hombre le descubrió. Tenía la mirada inmóvil. Al verlo, Critón le cerró la boca y los ojos. Así fue, oh Equécrates, el fin de nuestro amigo, de un varón que, como podríamos afirmar, fue el mejor, a más de ser el más sensato y justo de los hombres de su tiempo que tratamos. Así concluye el Fedón de Platón y así concluye esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esta conferencia que nos ha ofrecido el día de hoy. Reiteramos nuestro agradecimiento de parte del programa de filosofía de la Universidad Atlántico, de la Facultad de Ciencias Humanas, a nombre pues, propio y a nombre de los profesores, del cuerpo de profesores del programa de filosofía y de la Facultad de Ciencias Humanas. Hemos estado encantadísimos escuchándolo. Me ha recordado usted un capítulo el último capítulo del libro de los problemas de la filosofía de Bertrand Russell, que Bertrand Russell ha titulado El valor de la filosofía. Bertrand Russell justamente sugiere allí, afirma que la filosofía es de las, digamos, de las pocas actividades en las cuales o en la cual la persona que se dedica a ella es realmente la persona que se ve afectada, no como otras actividades en las cuales nosotros, digamos, en nuestro diario vivir nos vemos afectados digamos, por actividades de otros, ¿no? Realmente la filosofía es una actividad que afecta directamente a la persona que se dedica a ella. Hemos estado encantadísimos, hemos estado encantadísimos, pues, escuchándole hoy. Queremos invitar a las personas que están en la sala, que nos están acompañando, a que si desean hacer alguna intervención, pueden levantar la mano y se les habilita pues el micrófono, si tienen algún comentario que hacer. Si el profesor Rodolfo Wenger, que es el coordinador de nuestro programa, quiere hacer alguna intervención, pues también, desde luego que estamos complacidísimos de escucharlo. Bien, si yo también reitero, pues si hay preguntas, comentarios, bienvenidos para que tengamos también un rato de conversación. Pues esperemos a ver quién se anima. Puede levantar la mano y inmediatamente se le habilitará el micrófono. Bueno, yo, pues una especie de comentario un poco situándonos pues ya digamos en la actualidad, ¿no? Y de alguna forma, pues nuestra condición es como de funcionario, de profesor, de catedrático, ¿no? Que tiene un cargo, etcétera, muy diferente al caso de Sócrates, pero digamos que la filosofía de alguna manera incomoda o termina incomodando porque hace ver las cosas de otra manera, ¿no?
A mí me gusta una definición, no me recuerdo exactamente de quién, pero sí sé que la dijo el filósofo Franco Volpi, un italiano especialista en Heidegger y también estudioso de filósofos nuestros colombianos. También, bueno, él vino acá y lamentablemente falleció hace unos años en un accidente de bicicleta. Él decía que la filosofía es el arte de inventar razones para dudar de lo evidente, ¿no? Entonces, de alguna manera, el filósofo quizás es aquel que tiene esa vocación, como decía usted, que uno intenta inculcárselas a los estudiantes para que vean las cosas de otra manera, ¿no? De alguna forma iría, por decirlo así, en contra del sentido común, que pues da las cosas por sentadas, ¿no? Del dogma, de los poderes establecidos que ellos abogan por que todo el mundo esté de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa parte de inconformidad, esa parte de parresía, como decía de pronto Foucault, ¿no? Aquel que dice una verdad que nadie se atreve, quizás. ¿Cómo la ve usted, no? Y sobre todo, bueno, en estos momentos en que estamos abocados a la influencia de las redes, de las mentiras descaradas, de los juegos de verdad en términos de confundir, etcétera. Entonces, bueno, esa vocación que tenemos nosotros como docentes de filosofía en relación con esa posibilidad de incomodar y hacer ver las cosas de otra manera, ¿cómo la vería usted? No sé, algo en ese sentido, ¿no? Y hay dos expresiones que utiliza, dos términos que utiliza Sócrates en la apología que tienen mucho que ver con eso. El primero es este, idiotes. Idiotes no quiere decir idiota. Idiotes quiere decir un tipo común y corriente. Entonces Sócrates todo el tiempo dice es que yo soy un ser privado en el sentido de yo no tengo nadie más que me defenda sino a mí mismo. Yo no tengo un poder detrás, yo no tengo un cargo. Yo soy un tipo común y corriente, sin nada especial, un idiotes. Y entonces yo me defiendo desde lo que soy. Y todo el mundo sabe que soy porque yo hablé en el mercado, allá junto a los cambistas. Yo soy un tipo común y corriente, no estoy pidiendo ni un cargo especial, ni nada de eso. Yo soy un idiotes. Y la otra expresión que utiliza es muy interesante, es atopos. Es decir, alguien sin lugar, un tipo que siempre está fuera de lugar. Un tipo que siempre está, y eso es un poco la sensación que uno tiene también en la filosofía, ¿no? Uno es un tipo común y corriente que siempre está fuera de lugar. Y está más fuera de lugar cuando a veces le toca ejercer cargos, ¿no? Yo fui 7 años decano en la Javeriana y yo recuerdo mucho lo que era el consejo académico en la universidad, las reuniones de todos los decanos y las discusiones. Y bueno, conmigo fueron muy tolerantes y muy queridos, no tengo ninguna queja, pero más de una vez yo les decía, espérenme un segundito. Lo primero que les decía era que me dieran tiempo para pensar las cosas. Yo les decía, yo soy de comprensión lenta, siempre. Y entonces me fijaba luego en cosas que los demás decían. Por ejemplo, cuando se definían términos. Cuando uno hace un reglamento, cuando uno hace un documento oficial, definir mal algo puede ser gravísimo. Entonces yo me paraba y le decía, espérenme, que yo soy de raigambre aristotélica, yo soy un amante absoluto de Aristóteles. Y entonces siempre les decía, ojo que cuando definimos tenemos que apuntar a la esencia de las cosas. Y una definición no es algo menor, es algo... Y entonces al principio todos se burlaban de mí, tanto que decían, bueno, cuando Diego apruebe el documento ya estará aprobado, porque claro, uno siempre tiene que hacer la parte incómoda de decir, espere que eso parecía estar muy claro y no lo está. Eso que parecía tan evidente no es tan evidente. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo también con cierto tiro, ¿no? Sócrates era irónico, pero no era irrespetuoso. Sócrates sabía poner en cuestión lo evidente. Y creo que un poco la tarea del filósofo es poner en cuestión lo evidente, pero sin perder nunca la posibilidad del respeto personal hacia el otro, ¿no? Yo siempre he creído mucho en eso. A veces
por la filosofía nos lleva a veces a creer que como la crítica tiene que ser lo más mordaz posible, podemos insultar. Yo no creo que me parece que la función de ser incómodo, de ser el tábano socrático, tiene que ejercerse también con mucho tino y con mucho afecto y con mucho respeto hacia las personas, ¿no? Eso es lo que se me ocurre decir, profesor Rodolfo, ¿no? Gracias, doctor Pineda, muy esclarecedora su. Ujú. Gracias. Sí, muchísimas gracias. El profesor Roger Sepúlveda va a hacer una intervención. Buenas tardes, buenos días para todos los que están aquí presentes. Profesor Diego, muchas gracias por su magnífica invitación a cumplir esta función tan difícil en el campo de la filosofía. Más que una pregunta, yo quería hacer un comentario también conectando tres cosas. Bueno, iba a hacer algo muy similar a lo que estaba preguntando el profesor Rodolfo, la relación entre esa función del filósofo ahorita con las redes, y en parte pues ya me da respuesta, pero de todas formas voy a hacer el comentario y en lo siguiente, con relación al tema de las preguntas, me parece muy interesante y lo conecto con, como decía ahorita Oscar, ya no con Bertrand Russell, sino con Gadamer, ¿verdad? Y método 1, el tema de la pregunta, la relación y tipos de preguntas. Me parece que es bien interesante esa conexión porque siempre ha estado presente en la práctica filosófica, no solamente una actitud ante la vida, sino también el tipo de preguntas y pues en su exposición conectaba esa relación. Y pues vuelvo a hacer la pregunta si el profesor Rodolfo la haya hecho. Entonces, la labor del filósofo en todo este tema de la virtualidad, cómo resignificar esa actitud que invita desde Sócrates, además de lo que acaba de decir. Es decir, siento que, claro, pues muchos de nosotros nos ha tocado, o nos ha tocado no, es el espacio que socialmente, desde el punto de vista pues, la academia y la universidad, pero uno ve que, como usted mismo lo decía, pues la institucionalización, la institucionalidad y esta cotidianidad hace que al final uno termine en un engranaje y que el preguntar se vuelve incómodo, pero ya no solamente en una sociedad como la que estamos viviendo, preguntar implica el mismo riesgo que tuvo Sócrates y tener que tomar la cicuta en un país como el que desde hace 200 años el que pregunta ya tiene su lápida encima. Entonces quería como hacer ese comentario al mismo tiempo. Gracias. A mí me sugiere varias cosas. Lo primero, yo creo tremendamente en el poder de las preguntas. Y me encantan además las preguntas ingenuas, porque son demoledoras. Sí. Son demoledoras, son fantásticas. A veces incluso las preguntas tontas son magníficas porque sacan a la gente del libreto, ¿cierto? Ese pasaje de Verdad y Método en donde Gadamer habla de la lógica de pregunta y respuesta, para mí fue tremendamente inspirador también, porque pues seguramente algunos lo saben, yo llevo muchos años trabajando cómo hacer filosofía con los niños. Y pues tuve la suerte además de trabajar en los Estados Unidos con el gran creador de este asunto en el mundo, el profesor Matthew Lipman. Entonces, para mí las preguntas de los niños siempre fueron tremendamente sugerentes y siempre me han dado mucho que pensar, porque son preguntas muy sugerentes porque no están hechas desde un saber prefijado, sino desde su capacidad de admirarse del mundo. Entonces, siempre las preguntas infantiles. De hecho, yo ahora que me he metido un poco con las redes sociales, no con todas, hay unas que no me gustan. Detesto Instagram y Facebook. Me fascina YouTube. A YouTube sí de hecho, tengo un canal de YouTube en donde, entre otras cosas, una de las cosas que tengo es una serie de videos que son una serie de reflexiones personales sobre la pregunta. Entonces, el que quiera visitarlo, allá tengo, es una elaboración personal sobre la pregunta basado en Gadamer, en Lippmann, en experiencias concretas mías, en poesía, en muchas cosas, en Platón, en Aristóteles, en todo. Entonces, yo creo que la pregunta para mí es el arma fundamental. Saber hacer una buena pregunta es, digamos, como
hacer ver esa parte de las cosas que no se quiere ver, ¿cierto? Saber hacer la pregunta incómoda, saber hacer la pregunta que nadie estaba esperando, saber hacer la pregunta que nadie quería que hicieran. Esas son las mejores preguntas. Saber hacer la pregunta tonta que rompe con las verdades establecidas. Esa es un poco la tarea del filósofo. Hacer preguntas inteligentes. Preguntas inteligentes que generen respuestas inteligentes. Toda nuestra educación está hecha para aprender respuestas correctas. Por eso embrutece. Uno va al colegio, a la universidad y se aprende un poco de preguntas, de respuestas correctas para responder el examen. Y si se las aprende bien, pasa y ni siquiera tuvo que pensar. No, yo admiro a la gente que da respuestas inteligentes, así no sean correctas. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me hizo pensar mucho en eso. Es una cosa, puede ser bastante tonta, pero para mí fue muy esclarecedora. Yo un día llegué a la casa de una amiga y entonces su hija, que tenía unos 4 años, llegó del preescolar y le dijo, mamá, me pusieron de tarea recortar una iguana y pegarla en el cuaderno. ¿Dónde consigue usted una foto de una iguana? Entonces empezaba a abrir revistas y de golpe la niña dijo una iguana. Y dijimos, ¿cómo así que una iguana? Pues claro, entonces era una página donde aparecía una mujer desnuda, semidesnuda, muy linda, con un pelo largo al lado de un río y con una taza de café en la mano. Entonces dijo, claro, mira, es la iguana, está tomando café a la hora del té, se está peinando la melena junto al río Magdalena. ¿Se recuerdan todos la canción esa de la iguana tomaba café? Recortamos la iguana y la pegamos en el cuaderno. La profesora se puso furiosa. Esa era una respuesta inteligente, incorrecta, pero inteligente, porque hacía unas relaciones que los demás no habíamos hecho, ¿no? A mí me encantan las personas que son capaces de dar respuestas inteligentes, porque relacionan, buscan, así la embarren. Así la embarren. Los hombres sabios han cometido muchos errores, pero yo valoro mucho eso. Bueno, y la otra cosa que me sugiere su pregunta es una que yo siempre he querido mucho y es, fíjese, lo que yo hice en este texto es una invitación, es si quieren una exhortación a la filosofía. Entre otras cosas, porque yo creo que los filósofos tenemos que cultivar más lo que en lo que en la antigua retórica se llamaba el género epidíctico. ¿Te recuerdan? Aristóteles en la retórica habla de 3 géneros. El género, es que esta mañana mi clase sobre Aristóteles era sobre la retórica y lo tengo muy fresco ahora. El género deliberativo, que es el que se emplea, digamos, en todos los órganos deliberativos, la asamblea, el consejo y demás. El género judicial, que es el propio de los tribunales, y el género epidíctico, que es aquel, por ejemplo, el discurso que se pronuncia en un cementerio, en una plaza, etcétera, que es ordinariamente un discurso de alabanza o de censura, donde se elogia algo. Por ejemplo, el elogio de la dificultad de Stanislao Zuleta es un típico ejemplo del género epidíptico. Yo creo que los filósofos tenemos que poder cultivar mejor ese género epidíptico, porque parte del trabajo del filósofo es también un trabajo centrado en aprender a valorar la vida y en aprender a redescubrir muchos aspectos de la vida, a decir las cosas incómodas también. Podemos hacer un discurso de censura o podemos hacer un discurso de alabanza, ¿cierto? Entonces, el género exhortativo y que el filósofo no solo escriba esos artículos inmamables que solemos escribir para las revistas científicas, que no se los leen sino 4 especialistas, que el filósofo también aprenda a escribir discursos que realmente nos den un sentido ético, que nos den un sentido de la apreciación de muchos elementos de la vida, ¿no? En la antigüedad hay grandes textos fabulosos que tienen ese sentido, ¿no? Cartas como la carta Meneceo de Epicuro, ¿no? O discursos como, que es muy bello, el Protréptico de Aristóteles, o ciertos pasajes de los diálogos de Platón que son de una belleza inmensa, ¿no? Yo creo que el filósofo también tiene que cultivar ese género epidíptico, ¿no? Por eso esto es una invitación
Es una invitación al filosofar, dirigida sobre todo a los jóvenes, y desde que yo la escribí hace años, la escribí pensando siempre en las personas que llegan a una universidad al primer semestre de filosofía. Que ojalá nunca olviden sus preguntas, que ojalá hagan preguntas incómodas, que ojalá se atrevan a pensar en contravía no solo de sus profesores, sino incluso de ellos mismos. Parte de la tarea del filósofo es siempre intentar pensar en contra de sí mismo. Por eso es incómodo no solo para los demás, sino para él mismo. Por eso está siempre fuera de lugar. Muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. Ha levantado la mano la profesora Luz María Lozano. Voy a habilitarle el micrófono. Adelante, profesora. Sí, buenos días. Muchas gracias, profesor Diego Pineda, por su intervención. Muy a propósito como de repensar. Perdón, si puede prender la cámara me gustaría, porque es que si puede, si no... ¿entiendes? No, no puedo ahorita, no estoy Vale, visible. Vale. Bueno, sí, muchas gracias por su intervención, porque me parece muy a propósito, bueno, todo el tiempo como uno estar repensando lo que es hacer filosofía o lo que es ser filósofo, ¿no? Y con respecto, yo quería preguntarle con respecto a lo que significa como ser maestro, bueno, en el contexto de Sócrates, o sea, porque usted como que hace como una cierta como diferenciación o cuestionamiento con la actividad socrática en cuanto que es ser maestro, ¿no? Recordemos esa época que existía como el maestro y el discípulo, pero con la definición de maestro o en ese contexto de la paideía, como usted bien lo ha presentado, pues ¿cómo podríamos nosotros definir esa actividad de ser maestro? O sea, sería como pertinente como para también presentarle a los y las estudiantes el tema de qué es ser maestro en ese contexto. Y bueno, ya la crítica que usted hace como Sócrates se aleja o se acerca con ese tema de ser maestro. ¿Sí? Y bueno, y también como todas las implicaciones que tiene también hoy el sentido de ser maestro y todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje que son bien distintos y que la educación también pide otra cosa a lo que pedía, por ejemplo, la educación en la antigua Grecia. Sí, yo creo que para comprender el sentido del maestro hay que volver a la noción clave de todo esto y a la noción clave de la filosofía, que es la de sabiduría. La filosofía siempre se definió como sabiduría. ¿Qué es lo novedoso de Sócrates? Que es un tipo que en una cultura donde todo el mundo quería ser sabio, propuso una forma de ser sabio enteramente original. Todos los griegos querían ser sabios. Los griegos deseaban la sabiduría como nosotros deseamos hoy el dinero. Eran ávidos de sabiduría. Uno lee las historias de los diálogos de Platón y entonces oye de la gente que incluso tenía dinero y le pagaba hartísimo a los sofistas porque ellos le prometían la sabiduría. Entonces, en el fondo de todo esto está la idea de sabiduría. Un profesor puede enseñar una ciencia y hacerlo muy bien, pero la tarea del filósofo como maestro es propiciar la sabiduría. Yo no sé cuándo diablos se nos olvidó que el fin último de la educación es la sabiduría. Si nos educamos es para intentar ser más sabios, con todo el profundo sentido que tiene esa palabra. Hace año y medio me acuerdo que me invitaron al Foro de Educación de Santillana. Y entonces me tocó entonces la educación del futuro. Y entonces me tocó en una mesa con el presidente de Google en Colombia, con el ingeniero no sé cuánto. Entonces hablaron que de las redes de que no sé cuánto, y al final me dieron la palabra a mí. Y yo la única pregunta que hice es exactamente esa que estoy haciendo. ¿Desde cuándo la sabiduría
ya no es un campo para la educación. Sí, ¿desde cuándo se supone que o la educación se nos volvió llenarnos y llenarnos de información, o meternos en la cabeza de que la idea de que la ciencia dice que nos va a liberar? No, la ciencia no nos va a liberar. La ciencia puede ayudarnos a ser más sabio si junto a la ciencia cultivamos la capacidad de juicio. La ciencia puede ayudarnos, pero yo no creo que la ciencia sea un fin. La ciencia es una importante herramienta, como la técnica es una importante herramienta, pero a veces perdemos la perspectiva de los fines. Paul Ricoeur decía eso muy bellamente. El gran problema de la cultura contemporánea es la abundancia de medios y la carencia de fines. Entonces, ahí me dicen, ¿en qué consiste ser maestro? En primer lugar, en cultivar la sabiduría. Y hay que pensar en una educación para la sabiduría. En una educación para la sabiduría que además rescate todos los intentos que hace la humanidad por ser más sabia, que rescate tradiciones distintas que se nos han vuelto simplemente doctrinas religiosas, que rescate la sabiduría que hay en el budismo, para que el budismo no se nos vuelva lo que no fue originalmente, una religión con una doctrina, el cristianismo mismo, la filosofía griega, etc. Yo creo que hay que rescatar la idea de sabiduría y rescatar la idea de educación para la sabiduría. Sobre eso, en la revista también de la Fundación Santillana, en Ruta Maestra, el año pasado escribí dos artículos que tienen que ver con eso. Yo creo que hoy tenemos que volver a pensar en serio, y ahí los filósofos tenemos que liderar eso. Volvamos a hablar de educación para la sabiduría. ¿O es que vamos a seguir bajo el imperio de la ciencia? Sobre todo de la ciencia positivista. ¿Hasta cuándo conciencias va a determinar qué es lo que debemos aprender y qué es lo que debemos investigar y cuál es el modo de hacerlo? ¿Hasta cuándo seguirá la dictadura de la ciencia? Estamos en una dictadura de la ciencia absolutamente antidemocrática. Y no tengo nada contra la ciencia natural. Me encanta, entre otras cosas. Pero yo creo que tenemos que pensar más allá de eso. Yo creo que la tarea como filósofos es pensar que la sabiduría es un ideal educativo. Eso yo creo que es lo que nos enseñó Sócrates. En un mundo donde todo el mundo quería ser sabio, la gran revolución de Sócrates fue, dijo, ¿saben qué es la sabiduría? Es amor, es deseo. Porque es que la única manera de poseer la sabiduría es amándola, deseándola. Eso fue, a mí me parece que fue lo grandioso de Sócrates. Hay un texto bellísimo del gran filósofo español de Javier Zubiri, que se llama así, Sócrates y la sabiduría griega. Y entonces él analiza todos los modos de sabiduría que hay en Grecia y dice por qué Sócrates los desbarató todos. ¿Por qué Sócrates puso patas arriba todas las nociones previas de sabiduría? La del médico, la del sofista, la del filósofo naturalista, bueno, muchísimas otras, ¿no? Entonces yo creo que el secreto de ser maestro al estilo socrático es que no podemos perder de vista que finalmente lo que buscamos es la sabiduría. Si uno estudia filosofía es porque cree en eso, porque no lo satisface simplemente el conocimiento científico establecido, comprobado, sino que uno en último término busca sentido. Más allá incluso de la verdad, uno lo que busca es sentido. Bueno, eso es lo que se me ocurre. Yo creo que ahí está la diferencia entre el maestro y el profesor. El profesor puede enseñar muy bien la ciencia. El maestro cultiva la sabiduría. Muy bien, muchas gracias, profesor. Vamos a darle la palabra a Leopoldo Cabarcas. Adelante, Leopoldo.
Creo que tiene el micrófono apagado. Sí, pero se lo estoy activando, pero no sé por qué no se le activa. No sé si de pronto el profe Wenger me ayuda. Ya. Ah, ok, ya. Ya. Adelante, Leopoldo. Gracias. Profesor Antonio, excelente conferencia, de verdad muy interesante. Bueno, mi pregunta va a lo siguiente. Estamos viviendo ciertos compromisos y ciertos desafíos en la enseñanza de la filosofía y también en la enseñanza de otros conocimientos para el siglo XXI, en donde hay múltiples surgimientos de otros tipos de fuentes de conocimientos, algunos menor que la filosofía, no en modo categorial, sino simplemente en sentido coloquial, otros mejores que la filosofía. Entonces, ahora que usted mencionaba sobre el ethos de la filosofía a partir de la pensamiento socrático, me surgió la pregunta de que si la filosofía en el marco de los nuevos conocimientos debe enseñarse a partir de un deber ser, ¿sí? O esta debe acogerse a los tiempos, al contexto que surgen, que se dan. Entonces, esa es mi cuestión, simplemente. Y desde luego, muchas gracias. Vale, a ver. El tema de la enseñanza de la filosofía ha sido uno de mis temas favoritos desde siempre. Y digamos que yo creo que la filosofía como disciplina está bien que sea enseñada, pero eso es insuficiente. La filosofía como una parte de la cultura, está bien que la gente conozca y lea a Aristóteles y a Platón y a Descartes, y eso es parte esencial de un hombre culto. Pero yo creo que la misión de la filosofía en la educación es muchísimo más amplia. Yo he desarrollado mucho y he insistido mucho en la idea de la educación filosófica, es decir, de una educación que promueve la reflexión, independientemente de si lo que se enseña es filosofía, biología u otra cosa. Podría haber una enseñanza filosófica de la biología, como puede haber una enseñanza filosófica de las matemáticas. Y sobre eso hay experiencias muy interesantes. Y a ese respecto hay muchas tareas que hacer, porque la filosofía ya no cumple la misión de antes, que era pretender instaurar una concepción del mundo única y cerrada. Ahora les cuento una historia, me gusta mucho contar historias. En el año 2012, el Ministerio de Educación de México me invitó a una conferencia en México sobre la enseñanza de la filosofía en el bachillerato. Entonces yo tenía un texto que había preparado, digamos, sobre cómo los distintos desplazamientos y transformaciones de la enseñanza de la filosofía en los últimos años. Entonces, la presencia de nuevos actores filosóficos, el niño, las mujeres, etcétera, el surgimiento de una nueva literatura filosófica, textos como El mundo de Sofía, muchas novelas filosóficas, etcétera. Bueno, el cambio, el desarrollo de diversas filosofías Entonces, sin embargo, yo estaba de trasteo en mi casa y mi esposa me trajo un cuaderno viejo y me dijo, ¿qué es esto? ¿Lo puedo botar? Yo nunca había visto eso. Y creo que lo tengo aquí al lado, ahorita se los puedo mostrar. Y resulta que era el cuaderno de filosofía de mi papá. Mi papá había nacido en 1912. Es decir, por mis cálculos, era un cuaderno de finales de la década de los años 20 del siglo pasado. Y yo me puse a leer el cuaderno de filosofía de mi papá. Y me causó una profunda impresión. Nunca lo había visto. Y ni siquiera sabía que lo tenía. A partir de la lectura del cuaderno de filosofía de mi papá, reescribí totalmente la conferencia, porque lo que hice fue contrastar lo que hoy pensamos de la filosofía con lo que se enseñaba como filosofía hace ya casi un siglo en un colegio en Colombia. Y entonces eso me llevó a replantearme una cantidad de cosas, porque es que yo creo que hoy hay muchas cosas nuevas en la enseñanza de la filosofía. Si quieren, eso también está publicado como un texto que se llama
Desplazamientos y transformaciones de la educación filosófica en la revista Universitat Filosófica de la Javeriana. Me llevó a replantearme muchas cosas. Yo creo que hay que pensar modos nuevos de la enseñanza filosófica. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, en cómo hacer filosofía con los niños, en el aula de clase. También empecé hace años una experiencia que luego se ha repetido en otras partes del país, hacer las Olimpiadas de Filosofía, que es un concurso filosófico muy interesante. En la Javeriana ya llevamos 20 Olimpiadas seguidas. Hace años estoy trabajando también en otras cosas, en cómo hacer filosofía a través de Internet. Por eso abrí mi canal de YouTube, estoy haciendo cursos ya mucho más virtuales también, aprovechando el video. Por ejemplo, estoy montando propuestas para trabajar en filosofía a partir de videos. Hay cosas, bueno, hay muchos mecanismos y hay muchas estrategias nuevas, y ver cómo la filosofía es compatible con todo ello, creo que es importante. Creo que hay que hacer una filosofía cada vez más narrativa, y entonces a mí me interesa mucho, por ejemplo, el cuento como medio filosófico. De hecho, he escrito muchos cuentos filosóficos que han leído muchos niños. Incluso a veces me llama la atención que los niños me llaman. Yo pongo en mis libros mi celular y muchas veces los niños me llaman. La semana pasada, casualmente, me escribió una persona al WhatsApp, me dijo: ¿usted es Diego Pinal? Le dije: sí. ¿Por qué? Me dijo: yo ya soy una persona mayor. No quiso identificarse, no hay ningún problema. Me dijo: pero es que yo de niño leí todos sus cuentos y siempre quería saber si usted todavía, porque me acuerdo mucho de, por ejemplo, todavía me acuerdo en mi vida de las reflexiones que usted hacía sobre el miedo. Y en estos días he estado pensando sobre el miedo, porque volví a leer su cuento del miedo es para los valientes, que lo leí cuando era niña en mi colegio y hoy en día lo vuelvo a leer. A través del cuento, a través de la historia, se pueden recrear muchas cosas, y la filosofía es algo que nos lleva a repensar la vida en todo momento. Entonces yo creo que hay muchísimos medios, y yo toda la vida me la he pasado buscando medios a través de los cuales la enseñanza filosófica no solo sea la enseñanza formal de una disciplina en un aula de clase, contra lo que no tengo nada y que considero importante, sino que sea también el modo como la filosofía penetra en nuestras vidas y nos lleva a pensar lo que antes no habíamos pensado, ¿no? A pensar lo inusitado, a admirarnos de que el mundo sea como es, ¿no? Que es el origen de toda filosofía, según decía Aristóteles, ¿no? O sea, hay muchas estrategias y hay muchas cosas, y el aprendizaje y la enseñanza de la filosofía está en continua reinvención, y cada día hay cosas nuevas y muy interesantes que se hacen en muchas partes del mundo, digamos, a partir de la filosofía. Muchas gracias, profesor. No, con todo gusto. Sobre eso podemos en otra ocasión sentarnos y hablar con mucho más calma. No hay ningún problema. Los invito a que miren mi canal de YouTube. Si alguien quiere que profundizamos en algo, pues a través de Oscar me pueden conectar y buscamos a ver de qué manera les podemos colaborar. ¿Parece? Muchísimas gracias, profesor. Qué gentil. Bueno, no sé si hay más. Bueno, me parece que no hay más preguntas, no hay más comentarios. No queda sino, profesor, agradecerle infinitamente su tiempo muy valioso que nos ha ofrecido hoy con esta charla magnífica, esta conferencia magnífica. A nombre del programa de filosofía de la Universidad del Atlántico, de la Facultad de Ciencias Humanas, reiteramos nuestro agradecimiento. Esperamos que tenerlo personalmente en la universidad cuando la situación mejore, y acá lo esperamos desde luego con los brazos abiertos, profesor. Estamos muy agradecidos con usted. Bueno, a ustedes de verdad muchas gracias, y con todo gusto. Y chévere ir a Barranquilla, sí, me parece rico. La última vez que estuve en Barranquilla estuve muy bien en el Congreso de Filosofía de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Cuando fue en Barranquilla estuvo muy bien, y me encantaría poder acompañarlos personalmente, claro que sí. Muy bien, profesor. Justamente el día 11, 12 y 13, los 3 días de miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, tenemos el foro interno de filosofía. Les voy a enviar a ustedes los enlaces para que, si desea asistir a alguna de las conferencias, virtual desde luego, pues
estaríamos encantadísimos. Vamos a hacer lo posible porque de todas maneras sí tengo clases y cosas, pero vamos a ver si en algún momento puedo, claro que sí. Bueno, sí, señor. Un saludo muy Vale. cordial nuevamente a nombre del programa. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, suerte, muchas gracias. Muy Chao. gentil. Gracias. Chao.